En el día de ayer leíamos que el gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Yarlora, anunció un aumento del 84,21% en el haber mínimo jubilatorio, que va a pasar de 380.000 pesos a 700.000 pesos, y además confirmó el pago de un bono bimestral de 100.000 pesos para los beneficiarios que perciban haberes de hasta 1.300.000 pesos. Esto está sucediendo en Córdoba, pero ¿qué va a suceder aquí en la ciudad de Buenos Aires y en el resto del país con el tema del veto, que se supone que va a ser el presidente Javier Milei a lo que se aprobó en el Congreso de la Nación? Para hablar de este tema estamos en comunicación con Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Sí, sí. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí Darío Fregol y Laura Carma les saludamos. Gracias por estar del otro lado. Y no sé si llegó a escuchar en el comienzo que hablábamos del anuncio que hizo Yarlora del 84% de aumento a los jubilados en las jubilaciones mínimas, pasando de 380.000 a 700.000. ¿Cómo ve esto y qué va a pasar con respecto al resto del país con el veto presidencial que quiere hacer justamente las jubilaciones el presidente Javier Milei? Sí, la verdad que la noticia me pareció necesaria, me alegró mucho obviamente, pero es lo que corresponde. Uh-huh. Eso y mucho más, ¿no? Sí, sí. Hay que tener presente que la Corte había fallado a favor de la provincia para devolución de fondos previsionales, así que me parece muy correcto lo que ha planteado el gobernador. Aparentemente todavía no conozco la disposición, pero es una suma fija para duplicar prácticamente los haberes mínimos del instituto, así que bienvenido, y ojalá otras autoridades se copien de hacer lo que corresponde, ¿no? Sin duda que es así. Semino, ¿qué tiene que pasar por la cabeza de un gobernador como para que sienta la responsabilidad de tener un poco de humanidad, ¿no? Yo me parece que hay algo que nos sorprende en Argentina permanentemente, y me parece bien, que es la normalidad, ¿no? Es decir, ¿Cómo se normalizan las cosas? Hacer lo que corresponde, digamos. Es elemental, inclusive en parte de lo que sufrió el Instituto Provincial de Córdoba, que tuvo pérdidas durante años. El problema que tienen los 13 institutos provinciales, ¿no? Porque se deben fondos desde Nación, se han hecho planes de restitución que nunca se cumplieron, a través de todas las administraciones. Así que habla de el desguace de la seguridad social en Argentina, de la falta de respeto a los trabajadores jubilados por parte de las distintas administraciones que van pasando y que han llevado a esta situación macro que vive el sector, donde nosotros lo hemos calificado ya hace mucho tiempo de crisis humanitaria, ¿no? Directamente, si alguien supone que con los 379.000 pesos, que es lo que cobran 5 millones de jubilados al día de hoy, o lo que es aún peor, si puede serlo, que una persona con discapacidad, y son casi 1 millón de no contributivas, esté percibiendo 320.000 pesos, la verdad estamos hablando de un verdadero disparate. No se puede subsistir, se hace en las peores condiciones, y se hace, por lo menos, para quienes vemos del otro lado del mostrador, quien atendemos a gente de carne y hueso, no atendemos ni expedientes ni proyectos de ley, es dramático, ¿no? Es decir, no solo se ha perdido la calidad de vida del sector, sino que se pierden vidas concretamente que nadie quiere reconocer ni ver. ¿Sabe, Semino, que estoy viendo últimamente en la calle aquí en Ciudad de Buenos Aires muchos jubilados caminando entre las calles y vendiendo cosas, vendiendo medias, vendiendo caramelos, vendiendo algo que yo hacía mucho, la verdad, que no lo recuerdo haberlo visto, y lo estoy viendo mucho ahora, esto de, porque si bien las jubilaciones siempre fueron magras, pero digo, en este momento estoy viendo esto, ¿no? Los jubilados que salen a vender algo
para sumar unos pesitos para poder subsistir, ¿no? Digo, ¿cuán más grave está hoy la situación que hace 20 años atrás? Yo creo que en algún momento lo hemos hablado, se vino con ustedes, yo contándole a mi abuela que tendría 100 años y que en ese momento mis padres ayudaban a sus padres, porque tampoco llegaban a fin de mes con su jubilación. Así es, sí. Hay inclusive algunos videos de los años 90, principios de los 90, donde el reclamo ya era muy fuerte en ese sentido. Sí, por eso hablo de la degradación. El haber ya se convirtió en la nada. Uh-huh. Por eso se ve esto y se ve mucho más. Mire, inclusive en estadísticas oficiales hay un dato que no fue leído por el sistema político y no fue tenido en cuenta. En las estadísticas de empleo del año del 2024, que se conocieron hace un par de semanas, hay un dato que ratifica lo que usted está viendo, lo que todos vemos todos los días, menos los políticos. El año pasado, el 53% de los empleos fue ocupado por jubilados. Es decir, los nuevos empleos, en lugar de absorber jóvenes, más de la mitad de ellos, fueron tomados por jubilados. Pero ¿por qué es eso? ¿Porque le pagan menos? No entiendo. Para comer. No, ya sé que le pagan menos. Claro. Le pagan menos, tienen menos cargas, y bueno, y la necesidad lleva a aceptar cualquier salario. Qué tristeza, lo ¿no? que baja el promedio del salario para el resto también. Claro. Ustedes decían que los políticos no quieren ver o no ven. No, para mí lo ven. Es una cuestión de maldad, ya me parece. Es maldad, no hay otra palabra, porque hay que ser malo para no poder destinar lo que hay que destinar mínimamente para que la gente que está ya en el ocaso de su vida, ¿no? En su último tramo la tenga que pasar tan mal. Hay que ser un desalmado realmente. No hay otra palabra. Me gustaría usar otra, pero estoy en radio y me voy a contener, la verdad, porque caben otras palabras para este momento, con los jubilados. Sí, pero vos fijate una cosa. Perdón por tutearte, pero bueno. No, por favor. La diferencia etaria me da ciertos permisos. La persona de 65 años hoy tiene en el mundo y en Argentina la posibilidad que le da la biología de 20-25 años más de vida plena con calidad. Uh-huh. Por lo cual es mucho más grave porque nuestros decisores piensan como en el siglo XIX esa persona se jubilaba y se iba a morir al año, a los 2 años. No. En el mundo esas personas somos grandes activadores del mercado. Uh-huh. A través del consumo. Ahora, obviamente que para que esto ocurra hay que tener salud en el cuerpo y plata en el bolsillo, que son las dos cosas que se le niegan en Argentina. Por lo cual, lo que hace la política, obviamente siempre hay excepciones, lo vemos ahora en Córdoba, es hacer actings sobre el tema. Fíjense, hace poco tiempo se sancionó la misma ley que se había sancionado hace un año, en términos de el ajuste del 7.2% para las jubilaciones mínimas, actualizar el bono. En aquel momento se vetó. Muchos de quienes habían impulsado el proyecto luego apoyaron el veto. Pasó un año, vuelven a tratar lo mismo, se sanciona, ahora se incorporó moratoria, en aquel momento no era necesario, pues estaba vigente. El Ejecutivo dice brutal y absurdamente que va a vetar porque no hay plata, y se hacen cálculos que escucho todos los días porque implica tanto sobre el Producto Bruto Interno, tanto otro, y bueno,
y seguimos con la novela mientras que la gente se muere de hambre. Posiblemente dentro de algunos días veamos el veto, después la judicialización, y después, como ya está toda la libido puesta de los políticos en las listas, a ver en qué número van, cómo siguen teniendo a disposición sus bancas, desaparezca una vez más el tema, y con ello la vida de muchos jubilados. Sin duda. Esto, desgraciadamente, no es lo que no se tiene en cuenta, ¿no? Totalmente. Quería preguntarle también, porque el jefe de gabinete de la Nación, Guillermo Francos, dijo que el sistema de reparto no alcanza a cubrir los aumentos. Digo, no se puede empezar a rever esta situación viendo los fondos de qué otro lado se pueden sacar. Supongo que durante mucho tiempo se tocó la caja de ANSES, ¿no? La política anterior, los gobiernos anteriores tocaron durante muchísimo tiempo la caja de ANSES, vaciaron la caja también, ¿no? Exactamente, digo, no se puede, el sistema de reparto no alcanza a cubrir los aumentos, pero debiera haber alguna otra cuestión que pudiera, algún otro lugar que pudieran tocarse los fondos como para dar los aumentos correspondientes, ¿no? A quienes trabajaron toda su vida. Sí, inclusive es muy interesante lo que señalas, porque en otro momento, en el 90, 93, el gobierno de la época decía exactamente lo mismo. Y se privatizó el sistema, y fracasó la privatización del sistema. Es decir, en Argentina es uno de los pocos países sí, pero que fue una estafa directamente, los AFJP. Sí, fue un afano de jubilaciones y pensiones, una estafa, fue un gran negocio del sistema financiero, de actores políticos y de sindicalistas que tenían sus propios AFJP. Y fíjense lo que quedó de las AFJP, que era el Fondo de Garantía, de Sustentabilidad y Garantía, que era de $1.000 millones en el 2008, cuando se reestatizaron, se fue gastando, fue desapareciendo. Hoy son 35.000 millones, algo así, según cotización de los papeles que tiene el fondo, porque no tiene verdes, tiene papeles. Y hoy se sigue consumiendo de la misma irresponsable forma. Hay algo que tiene que ver con tomar una actitud positiva frente a esto. Nosotros estamos planteando una emergencia alimentaria, sanitaria y habitacional para los jubilados. Yo dentro de un rato abrimos la Defensoría, tenemos una larga cola de quienes estuvieron en la calle, en un parador, en una posilga llamada pensión, que llegan para ver al mediodía qué comedor pueden ir a comer algo. Esta emergencia la plantea el Gobierno Nacional, a Petovelo. ¿Dónde se plantea esta necesidad? Nosotros se lo planteamos, obviamente al Ejecutivo, se lo planteamos al Legislativo también. Lo hemos hecho anteriormente en la Justicia, y lo que, frente a la respuesta que se da públicamente, que es absolutamente inconsistente, es decir, no hay plata, nosotros sostenemos que si bien, por todo lo que hablamos, la seguridad social la quebraron, no hay plata en el sistema, lo que hay que aplicar fondos del presupuesto nacional, del presupuesto provincial en las distintas regiones y de los presupuestos municipales para sacar a esta gente de la situación que están viviendo y que ya no tienen, muchísimos de ellos, ni red familiar ni red social. Claro. Es decir, no es esto como hace 50 años, que había una familia nuclear de por medio, que podía hacerse cargo. Hoy la familia nuclear no existe, y por otra parte tiene las mismas carencias económicas en muchos casos que el jubilado. Claro, sin duda está pasando eso, sí. Claro, por eso hay que aplicar lo que son los recursos de la seguridad social. Mire, les doy un ejemplo gráfico muy breve para que se entienda el tema. Hace desgraciadamente poco tiempo
vimos la catástrofe de la inundación en Bahía Blanca. Sí. En ese momento, hay una persona que quedó arriba del techo con lo que tenía puesto, que perdió su historia, de sus bienes materiales, y quedó con 4 o 5 metros de agua abajo de sus pies, muerto de frío, congelado. Si llega el rescate y le dice a esa persona, mire, aguante, que vamos a hacer un plan de vivienda magnífico para dentro de 3 años, que es lo que se está haciendo con los jubilados, y cuando se equilibren las cuentas, etcétera, etcétera, esa persona se va a morir simplemente. Claro. Lo que hay que hacer con esa persona es lo mismo que hay que hacer con el jubilado: arroparlo, darle frazadas, darle comida, bajarlo del techo y ponerlo en un lugar seguro. Uh-huh. Y a partir de ahí que discutan qué hacer con la seguridad social, cómo financiarla. En realidad del financiamiento no habla nadie. Nadie habla que en el mundo las rentas participan del financiamiento a la seguridad social, porque cambiaron los modelos laborales. Uh-huh. Nosotros hoy estamos pensando en un modelo de mano de obra intensiva cuando ya existe la inteligencia artificial. Pero bueno, mientras piensan todo eso, lo que hay que evitar es que los jubilados se sigan muriendo como ocurre. Semino, usted hablaba de genocidio silencioso. Este destrato y esta manera de tratar desalmadamente a los jubilados, ¿pasa en otro lado del mundo ahí? ¿O esto es propio de nosotros? Nosotros, lo más grave es que retrocedimos en esto. Argentina tuvo un sistema previsional, primero en Latinoamérica, que no era para vanagloriarse, pero que lo que se hizo fue destruirlo durante 50 años, mientras que países que no tenían inclusión en la seguridad social, desde países muy cercanos como Brasil, que estaban muy lejos, fueron armando sus sistemas. Hoy no tienen plena inclusión ni tienen los mejores saberes, pero lo que ellos han progresado, lo que han caminado hacia adelante, Argentina lo hizo en el sentido inverso. Lo desarmó, lo desfinanció, lo hizo desaparecer el sistema. Por eso la gravedad. Ni hablar, estoy hablando de países de Latinoamérica, es uno de los saberes más bajos de la región, lejos. Ni hablar de países que han logrado estado de bienestar, donde se privilegia al jubilado, y no es porque sean mejor persona que nosotros, porque tengan otra idiosincrasia, sino simplemente por una razón obvia que acá no se ve. El jubilado, con plata en el bolsillo y salud en el cuerpo, es un fenomenal reproductor de riqueza a través del consumo en los mercados internos. Bien, claro. Totalmente. Acá solo es un negocio para las industrias, la industria farmacéutica, para los laboratorios y demás, claro, que son los que financian la política en Argentina. Sin duda. Eugenio, la verdad, como siempre, un placer escucharlo, y esperemos que la próxima comunicación que tengamos sea con buenas noticias, que sea algo. Esta es una buena noticia, pero para los cordobeses. Para los cordobeses, claro. Pero digo para el resto de los jubilados del país. A eso hago referencia. Así es. Una noticia justa que sea, por lo menos. Para los que hicieron posible esta sociedad, ¿no? No hay que olvidarse de eso. Que se puedan imitar estas buenas acciones. Muchísimas gracias, Eugenio Semino. Que tenga buena jornada. Un gran abrazo, les deseo lo mejor. Igualmente, gracias. Estuvimos conversando con Eugenio